como les estaba enunciando, vamos nosotros a visualizar el siguiente tema, que se titula Primera Revolución Industrial. Vamos a ver la primera y la segunda revolución industrial, pero principalmente el título es Primera Revolución Industrial. ¿Qué entendemos por revolución? ¿Qué será revolución? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una revolución? Ayúdeme, Yanis. ¿Qué entiende usted por revolución? ¿Qué será una revolución? ¿No? Adamaris, Caguana, ayúdeme. ¿Qué entiende por revolución? O sea, la manera de cambiar el mundo, digamos, siendo más libre. Bueno, todavía no necesariamente una revolución es para ser más libres. Puede ser que se dé una revolución de carácter comunista y tal vez la libertad sea un criterio que debemos puntualizar. Pero sí hay un cambio. Necesariamente se da un cambio. Eso es fundamental. El cambio sí es importante. Señor Bonilla, ¿ha escuchado revolución industrial? Sí, profe, pero no tengo así que el concepto mismo que es. Algo que se le ocurra, de lo que haya escuchado, sin inconvenientes. Lo que usted haya escuchado. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Sí? Primera revolución industrial. Esta palabra, industria. Industria del petróleo, eso dicen. Ya, bueno, vamos por ahí. Hay un cambio de matriz productiva, ya Luis. Lo que se les venga a la mente, vamos construyendo a partir de lo que vamos diciendo. Ayúdeme. Amy Cando. ¿Qué más ha escuchado sobre revolución industrial? ¿Está ahí? ¿Me escucha? ¿No? Bueno. Es un proceso de transformación económica y social. Es un proceso de transformación, es decir, que hay un cambio en cuestiones sociales, económicas Y tecnológicas, Liz. tecnológicas, muy bien. Muy bien. Tenemos varios elementos que vamos a ir nosotros, gracias, puntualizando y que vamos a ir completando a partir de lo que ustedes están diciendo. Por eso les digo, esta primera parte no vamos a ponerla tanto si están bien o están mal. Vamos a ir recogiendo algo de los elementos que ustedes recuerden, porque no se olviden. Este trabajo de revolución industrial ya lo han visto, ya tienen una idea. Tal vez no nos acordemos directamente, pero tenemos ya una idea. En cuestiones sociales, ¿qué habrá cambiado? ¿Qué habrá cambiado, señorita Veloz? ¿Qué se le ocurre en cuestiones sociales? ¿Qué habrá cambiado de antes a la revolución industrial y posterior? Para eso, denme un segundo. Pongamos las fechas aproximadas para que tengamos una idea. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII hasta aproximadamente entre 1840 y 50. Pongámosle 1850. Hay algunas apreciaciones sobre la finalización de lo que es la primera revolución industrial, pero mantengámonos con 1850. Estamos hablando de estas épocas, ¿sí? Siglo XVIII, siglo XIX, mediados del siglo XVIII. ¿Qué serán los cambios principales en cuestiones sociales que suceden aquí?
Ahora sí, vamos, señorita Veloz. Lo que se le ocurra. Ser los cambios que se dieron en las relaciones de trabajo, porque sí influye mucho en el mercado. Ya, entonces en cuestiones sociales tiene que ver el trabajo, evidentemente en la cuestión de trabajo, la relación entre aquellos que van a tener el poder y aquellos que trabajan en las fábricas será muy importante. La diferenciación social de clases sociales se va a ir determinando a partir de la primera revolución industrial y la consideración del capitalismo. Muchas gracias. En cuestiones económicas, Bianca, Pila, ¿qué habrá cambiado? Que los precios de los productos bajaron. Ya, Y la el precio... economía, Sigan. y en la economía hubo un gran auge. ¿A qué se refiere con gran auge? O sea, gran cantidad de pérdidas. Sí. Pérdidas, pero ¿en qué sentido? ¿Ganancias? ¿En qué sentido? Vamos a ir puntualizando. Algo que ha dicho, hasta ir pensando en esta consideración, la economía cambia en el sentido de la matriz productiva. Entonces va dando un cambio en las cuestiones económicas. ¿Qué más podemos decir, Carla, en cuestiones económicas? ¿Qué cambiaría? La mayoría de los obreros perdieron su trabajo porque fueron reemplazados por la maquinaria a vapor. Bueno, entonces aquí hay la consideración, tal vez esto más en el ámbito social, porque en el ámbito social, si hablamos del trabajo, hay una diferenciación por la inmersión de la máquina a vapor, donde los trabajadores en una gran cantidad van perdiendo su trabajo. Ya, esto en cuestiones sociales. Yo diría que en cuestiones económicas hay un alza de la economía, por lo menos en la primera revolución industrial. En cuestiones sociales sí tenemos que ser críticos, pero en cuestiones económicas sí hay un alza. ¿Qué más podemos decir sobre la cuestión económica? Walter, Marcillo, ¿qué cambio se pudo dar aquí en cuestiones económicas? No sé, Luis, la verdad. ¿No? ¿Nada? ¿No se le ocurre nada? Vamos pensándole. No, Luis. Entonces veamos desde aquí, desde las cuestiones tecnológicas. Ya han dicho, la máquina es uno de los cambios principales en cuestiones tecnológicas, la máquina a vapor. Dentro de la maquinaria a vapor, vamos a ver dónde incide directamente esta máquina a vapor. Y si nosotros observamos y estamos analizando estos temas, dentro de esta perspectiva, la tecnología, la inversión de la máquina a vapor, también conlleva otras consideraciones que vamos a ir puntualizando. ¿Dónde inicia la revolución industrial? ¿Alguien sabe cuál es el gran auge de la revolución industrial? ¿En qué país? Tal vez alguien. Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra? Es la pregunta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en otro país? ¿Por qué será? ¿Qué está sucediendo en Inglaterra mediados, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX? ¿Qué estará sucediendo? ¿Cuáles serán los fundamentos de la Inglaterra de la época? Vamos buscándolo rápidamente. Algo que encontremos en el Internet. ¿Qué pasa en estas épocas en Inglaterra? Hay un gran pensador, un gran filósofo que irá instaurando algunas ideas de lo que sea propiamente liberalismo. John Locke. Tal vez por ahí. El fundamento, la libertad individual. Inglaterra es un, ¿cómo decirlo? Es un promotor de estas primeras ideas de la Ilustración, sobre todo del liberalismo. Si nosotros nos acordamos del año pasado en filosofía, cuando hablábamos de liberalismo,
Decíamos que la perspectiva principalmente es la libertad del individuo. Esa libertad del individuo que le permitió a los comerciantes en Inglaterra tener un impulso, además del cambio de las normativas, donde Inglaterra va a tener cambios en cuestiones de derechos. Si nosotros recordamos, también en Inglaterra se da un cambio hacia la conformación de los derechos centrados en el individuo. Todas esas consideraciones, más la filosofía de los pensadores de la época, dio paso a esta revolución industrial, que está fundamentada o está pensada directamente desde los comerciantes, desde la burguesía que será posteriormente. Entonces, Inglaterra comienza con esta visión gracias a su perspectiva, a su idea de cambio, centrada principalmente en el individuo. Como se le va quitando poder al rey y se va instaurando una perspectiva principal de que es primordial y fundamental la visión de que el individuo tenga la posibilidad de la libertad, que sea libre. Desde la consideración de la libertad, entonces se va generando este proceso, donde ya la iglesia, la religión y el Estado ya no tienen una mayor incidencia. Acuérdense del liberalismo como modelo del cual van a devenir muchas de las ideas o de las perspectivas que inciden directamente a la visión principal de lo que será esta primera revolución industrial. No es solo la técnica, no es solo la tecnología, no solo es el cambio económico. Ese cambio económico, ese cambio tecnológico se permite en estos países gracias a un cambio de perspectiva. Posteriormente, serán introducidos en otros países como Alemania, Francia, el Imperio Austrohúngaro, hasta llegar a los Estados Unidos. Después de Inglaterra, entonces, países que principalmente serán los promotores de la segunda revolución industrial, Alemania. No se olviden que también se introduce Francia gracias a la Revolución Francesa, que es uno de los grandes también promotores de las perspectivas de cambio, y posteriormente será también Estados Unidos. Estos dos serán aquellos que conformen la segunda revolución industrial como entes fundamentales. Bien, dentro de estas consideraciones, entonces, la primera revolución industrial está enmarcada por los siguientes elementos. Y vamos de ahí a ir sacando las perspectivas de lo económico, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Dentro de esta consideración de la revolución industrial, ¿qué es lo que cambia principalmente? La producción. Se genera una producción en masa, una gran producción que después será una producción en serie en la segunda revolución industrial. ¿Qué va a cambiar principalmente? Uno de los grandes inventos, la agricultura. La agricultura que cambió toda la perspectiva de mirar el mundo desde el neolítico ha generado un cambio sustancial en la primera revolución industrial. Durante los años que duró la primera revolución industrial, se dio un incremento de la producción de hierro. Que permite varios elementos tecnológicos en su conformación, como es el tren y la máquina de vapor, que también será introducida en el barco a vapor. El uso de carbón para los hornos industriales, se tecnificó la agricultura. Hablamos principalmente del empleo de trilladoras mecánicas para el arado y sobre todo desde la conformación de la producción de hierro. Entonces, los dos elementos fundamentales de la época de la primera revolución industrial son el hierro y el carbón.
que permiten por medio de estos elementos generar este segundo. Y también se empleó tanto para la agricultura como para la industria textil. También se revolucionó el transporte, como ya dijimos en cuanto a transporte. Hay dos elementos que se deben priorizar. El ferrocarril de George Stephenson. Ya lo estaremos puntualizando en el video que observemos el día de mañana. El ferrocarril y el barco a vapor. ¿Por qué la importancia del transporte? ¿Por qué era importante tecnificar el transporte? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué razón es importante la tecnificación del transporte para la revolución industrial? Para ampliar el comercio entre países. Para ampliar el comercio entre países, sí, hay un gran cambio en la perspectiva y sobre todo en la cuestión de los tiempos. No era lo mismo lo que sucedía previa a la revolución industrial que el tiempo más eficiente que nos generaba el ferrocarril o el barco a vapor. Entonces, esto genera una incidencia directa en la economía. ¿Cómo? Porque tenemos una mayor producción y esa mayor producción debe guiarse lo más posible para su comercio, como se dijo. Para que ese comercio sea mucho más eficiente, estos elementos del transporte permitieron que lleguen a mayores lugares de una forma mucho más rápida, lo que incrementa la economía. La producción en las fábricas dependía de la materia prima procedente de las colonias. No nos olvidemos que si estamos hablando de mediados del siglo XVII, todavía España tenía colonias, pero ya para el siglo XIX se acaban las colonias de España, pero Inglaterra todavía sostiene algunas de sus colonias. Una de las más importantes, de donde obtiene materia prima y donde se impulsó una línea ferroviaria muy importante en la India, que permitió el avance de Inglaterra como motor. La primera revolución industrial también afectó a las colonias españolas en América. ¿Cómo afecta a las colonias en América? Es la pregunta. ¿Alguien alguna idea? ¿Cómo afectará la revolución industrial a las colonias en América? ¿Cómo será que esta revolución, este cambio de matriz productiva, afecta a las perspectivas de la colonia en América? Vamos pensando sobre este tema. Primeramente, la independencia en los países latinoamericanos se genera gracias a las perspectivas y a las ideas expuestas desde las consideraciones liberales en Europa. Segunda consideración, no se olviden, el proceso que se genera posteriormente en los países latinoamericanos, por ejemplo, la incursión del ferrocarril para el Ecuador será posterior a la independencia. Es importante, si nosotros analizamos solo ese caso, ¿cuándo se genera el ferrocarril en el Ecuador? Es posterior a procesos. Cuando llega la revolución liberal, cuando llega Eloy Alfaro, ¿qué significa? Que incide directamente en el final de la primera revolución industrial en el Ecuador las perspectivas ideológicas, así como la tecnificación, que genera un proceso de cambio y de impulso a la economía y al comercio, el boom del cacao y todas estas consideraciones, ¿sí? Vamos nosotros a ir cerrando esta temática sin antes olvidarnos de los elementos puntuales de la primera revolución industrial. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo que podamos nosotros obtener del video, que complementará lo que acabamos de decir,
y los elementos rápidos que obtengamos de la segunda revolución industrial. Aquí, la primera revolución industrial está centrada primordialmente en la utilización del carbón y de la máquina a vapor. Esa es la máquina más importante. La segunda revolución industrial va a tener dos elementos fundamentales, la electricidad y el petróleo, que van a cambiar y van a generar, sobre todo principios del siglo XX, una serie de inventos que modernicen la forma en la que se genera la economía. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Dudas? Bien, con eso cerramos esta primera parte para el día de mañana continuar con la consideración de la primera revolución industrial. El tema que estamos nosotros revisando. Primera revolución industrial, fuentes de energía, tecnificación, mecanización de las fuerzas de trabajo y el impacto ambiental es lo que nosotros estamos brevemente puntualizando. Con eso estamos